Dios bendiga, buenas noches mis amados hermanos, les saludo en la paz del Señor, amén. En esta hora quiero compartir con ustedes este capítulo que quizás lo conocemos de memoria, pero es muy bueno recordarlo, amén. Salmos 23 y dice así, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Así que Dios es fiel, amén. Muchos conocemos la parte por lo que es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Creo que es uno de los versículos más conocido de la palabra de Dios, amén. Pero hay otra parte que me gusta mucho a mí, además de su significado, ¿verdad? Por ejemplo, el 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, amén. Muchas veces vemos cómo Dios nos respalda. Fíjense que aquí el salmista David nos está declarando algo, que Dios estaba con él respaldándole, y por más que quizás él veía que él estaba solo, Dios estaba con él. Y por más que vinieron sus enemigos, sus angustiadores, sus escarnecedores, se tuvieron que juntar 3 grupos distintos de enemigos para poder afectarle en algo a él, pero al fin y al cabo Dios le dio la victoria igual, no pudo ser vencido por el enemigo. Así mismo con nosotros, el enemigo se juntarán, se agruparán, pero no podrá hacernos nada porque Jehová está con nosotros. Por eso el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por más que quizás andemos cabizbajos, sin gana de nada, por las heridas que quizás hemos recibido, Dios nos infunde aliento. Siempre habrá una persona que Dios pondrá en nuestro camino y nos va a recordar que Dios nos ama. Vamos a leer en algún lugar una palabra, un versículo exacto que nos va a tocar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ciertamente vamos a decir, Dios confrontó conmigo, confrontó con mi pecado, me hizo ver mi error, ¿verdad? Y entonces es de sabio reconocer también sus errores. Nosotros muchas veces vemos que todo el mundo está equivocado y nosotros tenemos la razón, y eso no es así tampoco. Porque no es posible que todo el mundo esté mal y yo esté bien, ¿verdad? Nehemías, me gusta mucho lo que es el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque es increíble cómo estaba apasionado por la obra. Es increíble, ni yo lo puedo creer porque es tremendo. Él sabía que si él dejaba la obra, Dios le iba a desamparar a él, ¿verdad? Ni dormía, ni se alimentaba bien por terminar la obra. Y por más que venía el enemigo, no dejaba la obra, porque con una mano edificaba y con la otra con la espada en la mano, ¿verdad? Fíjense, 6:1 de Nehemías, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto la soja en la puerta, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir.
porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Oh, gloria. Es tremendo porque es tremenda la sabiduría de este varón. Porque, a ver, a nosotros muchas veces nos invitan a fiestas, eventos, y muchas veces con Dios no tiene nada que ver esos eventos que muchas veces asistimos, ¿verdad? No lo digo particularmente por nosotros, o a eventos así secular no soy de asistir para nada, únicamente a campañas, distintas fiestas o eventos célebres de ministerios. Amén. Pero, o sea, me refiero en general porque muchos dejan la obra de Dios por ir a una fiesta de 15, a una fiesta mundana, ¿verdad? Yo conozco a muchos que hacen eso, por eso particularmente lo nombro. Pero bueno, volviendo aquí, lo más importante es la obra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. El versículo 3, es tremenda la sabiduría de este varón. Diga conmigo, yo anhelo la sabiduría de este varón. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Cuando tu familia te es ocasión de caer, te es ocasión de alejarte de la obra de Dios, déjame decirte, hermano, tu familia es un obstáculo puesto por el enemigo para que tú no te vayas a la obra de Dios. Y si tú dejas la obra de Dios por atender tu familia, déjame decirte que está cesando la obra porque estás abandonando tu lugar. Amén. ¿Qué es más importante, Dios o tu familia? Pues sobre todas las cosas, Dios tiene que ser el centro de nosotros, ¿verdad? Tenemos que decir lo mismo. A ver, te cae visita en el horario justo del culto. Bueno, a ver, qué felicidad verlos. Vamos conmigo a la iglesia. Y si no, bueno, lo lamento, se quedarán acá. Y cuando yo termine de venir de la iglesia, tenemos toda la noche. Es así. No es que vamos a dejar de ir a la iglesia porque vinieron las familias. No, para nada. Gloria a Dios. Tenemos que ser sabios como Nehemías. En una mano la palabra para edificar y en otra la espada para atacar al enemigo cuando viene. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Muchas veces esos eventos así o esas fiestas pseudo carnales, mundanas, muchas veces son astucia del enemigo para desviarnos del propósito de Dios en nosotros, para edificar la obra. Y es ahí donde el enemigo nos ataca con todo su armamento. Y muchas veces no resistimos la tentación del enemigo y caemos en la trampa del enemigo. El versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu los dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Ahí vemos cómo el enemigo pone mentira que parece ser verdad para que los demás se pongan en nuestra contra, se levanten en nuestra contra. Entonces ahí tenemos que ver cómo el diablo también es astuta. Y fíjense en lo que dice el verso 7, y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Siempre va a haber una persona que quizás está contigo, pero es usada por el enemigo, porque a la primera que tú fallas en algo ya te está recalcando, está dejándote mal parado en todo lado donde te conocen y donde no también te hace el favor de publicitarte gratis. Y muchas veces vemos tristemente que muchos hermanos están más para dividir, para destruir, que para restaurar, que para juntar.
Pero bien dijo Jesús, el que conmigo no junta, desparrama. Entonces, pues ya en aquel entonces ya había gente así, cuanto más hoy en día que se ha multiplicado la maldad de los hombres. Tenemos que entender esto. Contra nosotros se podrán levantar los enemigos, nuestros angustiadores, todas las personas que quizás nos desean el mal, pero nosotros estamos confiando no en lo que nosotros somos, no en quién decimos ser o decimos creer, o muchas veces creemos ser algo y no, pero nosotros estamos confiando en Dios. Si Dios nos escogió, Dios nos va a respaldar siempre. A ver, Dios dice en su palabra que los dones que Dios te da son irrevocables. Entonces, a ver, es permitido caer, pero es una obligación que te levantes, que te restaure. No es que ya porque caíste, pecaste, es por eso que Dios te desecha. No, Dios hasta el último momento de tu vida, Dios te da la oportunidad para que te vuelvas a Él. Él está dispuesto todos los días a restaurarte. Muchas veces somos como Jeremías, queremos dejar todo, por más que lloremos, queremos dejar todo en la nada. Y de repente viene el Señor y nos habla, nos amonesta, nos corrige, nos instruye, nos da estrategia. O el mismo fuego del Espíritu Santo comienza a tomar parte de nuestra vida y no nos podemos ir de la obra de Dios por más que querramos. Hay algo que como Jeremías nos quema, nos consume el fuego por Dios y no podemos dejar la obra de Dios así. Y bien dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No se olvide, mi hermano, que usted y yo fuimos llamados con propósito, fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo. Ya fuimos nosotros escogidos. Dios no se equivoca. Usted ha sido escogido por Jehová. No se equivoca Dios. No le dé el gusto al diablo de verlo triste, cabizbajo, sin ganas de nada. Levante su cabeza. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es más que un vencedor. Dios ya venció por usted en esa cruz del Calvario. Tome su bendición, arrebate su familia, arrebate todo lo que tanto le duele ver en la mano del enemigo, arrebátela. Declare una palabra por fe, que esa palabra se cumplirá. Amén. La fe dice la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es declarar algo que quizás yo no estoy viendo, pero yo estoy creyendo que va a suceder así. Amén. Fíjense que siempre Jesús habló de distintas maneras, pero siempre ha hablado de la fe. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y varones y mujeres de Dios, pero con mucha fe, creyendo en Dios. Amén. Sabemos que el enemigo muchas veces nos va a reconocer fácilmente y quizás nos quiera avergonzar, pero Dios siempre te va a respaldar. Nunca va a dejar la obra de sus manos desamparada. Amén. Como dijo el salmista, joven he sido y he envejecido y no he visto justo desamparado ni generación de justo mendigar pan. Amén. Siempre Dios nos va a suplir todas las necesidades. Hay una palabra que vemos en Elías, que la comida del profeta ni los cuervos se la tocan. Amén. Dios va a mandar a los cuervos, a los enemigos, a quien tenga que mandar para darnos de comer, y así será. Tu enemigo, que por más te desee la muerte, te va a traer comida, porque Dios le mandó. Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Amén. Y sabemos eso, que Dios siempre llega siempre justo a tiempo. Nunca llega tarde, ni tampoco se adelanta. Él llega siempre justo a tiempo. Amén. Y la última, y ya con esta quiero terminar. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Gloria a Dios. Acá está muy bueno. Fíjense en esto. Había un endemoniado, ¿verdad?, en la sinagoga, que gritó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense que cuando vamos por la calle, vamos por distintos lugares, quizás, no sé a usted, pero varias veces me ha pasado que el enemigo ha hablado, pero nunca que dijo algo en contra, sino que declaraba cómo él había entrado, como quién le dio potestad o quién le entregó la vida de la persona en la cual él estaba, y así. Pero así como ven, se tiene que ir, amén, porque Dios cuando libera lo hace para siempre. Fíjense que acá en el 24 dice algo muy importante: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero ahí en el momento Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Presta atención. Muchos fingen, actúan, se hacen los endemoniados, y fíjense que siempre, el santo, el profeta, el ungido, el esto y lo otro. Pero fíjate que el verdadero ungido, el Cristo significa el ungido de Dios del hebreo. Él le dice: cállate y sal de él. Porque fíjense que el enemigo no lo avergonzó ni nada, sino que le dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero a Jesús, como no es vanaglorioso como mucho, él le dijo: cállate y sal de él. No le va a dejar que le alabe los espíritus inmundos, ¿verdad? Muchas veces cuando se manifiestan, lo primero que quieren: el ungido, ¿Cuánto querrán que los espíritus le digan eso, verdad? Y en vez de hacer lo mismo que Jesús, callate y sal de él, no. A Jesús le dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. Yo conozco a muchos pastores, evangelistas, que tristemente el enemigo lo ha humillado de distintos modos. Y lo que menos le dijo: eres el Santo. No, lo que menos le dijo. Muchas veces le dijo: tú has venido a reprenderme, porque tú no te reprendes a ti mismo primero. Amén. Pero si vivimos como Jesús vivió, cerrando toda puerta abierta, orando, ayunando, buscando de su presencia, el enemigo nos va a reconocer, va a tener miedo. No porque ahí viene el apóstol rojo, no. Él sabe, ahí viene el que tiene la presencia de Dios, el que porta la gloria de Dios. Entonces no le va a quedar otra que irse. Amén. Porque Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Amén. Y nosotros, así mismo como Cristo, tenemos que deshacer la obra de Cristo. A los que están muertos espiritualmente, resucitarle. Muchas veces hay muchos hermanos que quieren ser misioneros en África, en los países, pero ni saludan al vecino que vive al lado de ellos, no saludan al hermano que tienen al lado de ellos, muchas veces en la iglesia, y quieren hacerse los súper ungidos.
Ay, hermano, hoy en día estamos muy equivocados. La verdad, anhelo con todo mi corazón que Dios nos haga ver nuestros errores y que nos ayude a quitar cada error que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas, y a ser más día a día como Él, ser como Jesús. Cuando le hablemos a alguien, hablarle del amor de Dios, llenarle de la presencia de Dios como Jesús. Si tenemos que orar por alguien, que lo que primero que siente el hermano o la hermana no sea nuestra mano en ellos, sino que sientan la presencia de Dios en ellos. Amén. Eso es lo que debemos anhelar, ser como los mismos 12 apóstoles. Donde ellos iban, la gloria de Dios iban con ellos, porque Dios les respaldaba. Asimismo tiene que pasar hoy en día con nosotros. Donde nosotros nos vayamos, Dios se tiene que glorificar, tiene que haber sanidad, liberación, milagro creativo. Ay, 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 gloria a Dios. Pero eso se consigue tenemos que ser portadores de gloria. Pero si no aguantamos 1 hora de rodillas, no aguantamos 3 horas de ayuno, no, hombre, no vamos a mover ni al que tenemos al lado. Es necesario orar, ayunar, amén, para que Dios se glorifique en nosotros, para que nos llene de su presencia. No leemos las palabras de Dios, pero con el WhatsApp, el Facebook, estamos todo el día conectados, amén. Eso también es malo, es muy malo. Si tuviéramos la Biblia así como tenemos muchas veces el celular, sería una gran diferencia lo que hoy estaríamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno, mis amados. Les bendigo. Muchas gracias por estar presente. Espero que estas palabras sean de bendición en su vida. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga. Shalom.